¿Qué son las gubias? Ya, voy a coger una muy grande. Esto es una animalada gubia, ¿eh? Esto no se prácticamente... Bueno, todo se usa, ¿no? A ver, gubias hay un montón. Gubias hay un montón. Voy a enseñaros un poquito y luego os cuento, tenemos ahí una pizarrita, un poco las gubias que hay. Yo aquí tengo gubias muy viejas, muy antiguas, con muchos años. Pues decía, si tu padre talla... Pues mira, eso es lo que dice todo el mundo. ¿Esas son las buenas o las malas? Mira, tampoco es cierto eso. Sí que es cierto que antes el que compraba unas gubias era porque iba a trabajar con ellas. Toda la herramienta, digo gubias, pero digo cepillos, digo formones, todo. Es muy raro ver un formón o una herramienta de carpintería antigua que sea mala. Costaba una pasta en proporción, ¿eh? No era ninguna tontería. Pero ya no digo que ahora sean baratas, ¿eh? Pero que lo que se buscaba es herramienta para trabajar. Entonces era herramienta buena. El problema que hay ahora, digo por si os animáis después del curso a seguir con el tema, podéis encontrar una gran cantidad de gubias. Se hacen gubias que son de juguete, que no, o sea, por ejemplo, las típicas del Lidl, creo que ya no las fabrican, por cierto. Yo no sé si ya han tenido demasiadas críticas, han acabado con muchas aficiones. Realmente es imposible trabajar con eso, ¿no? Entonces, es mejor. Sí, sí. Sí, que conste que no, que muchas veces, o sea, sí, es malo, pero es casi un problema de diseño de la herramienta. Y porque incluso meten un acero muy duro, o sea, no es hasta más duro. Este no es un acero especialmente duro, es un acero duro, pero no es especialmente duro. Se busca que tenga incluso esa pequeña elasticidad, que es el afilado, que sea fácil, que tal, ¿no? Bueno, lo que digo, las de antes, sí que es verdad que prácticamente todas eran buenas. Yo cuando alguien me dice, pues como tú, que si tu padre tal, recupera esas gubias. Pues, joder, además que aquí no se oxida la herramienta tan fácilmente. Seguramente esté bien. Joder, o sea, aquí hay gubias muy, muy antiguas, ¿eh? Las he comprado de anticuarios, de restos de por ahí, ¿no? Y son herramienta muy buena. Pero que tampoco hay que despreciar la herramienta nueva, ¿vale? O sea, ahora no hay muchas marcas, no hay demasiadas opciones, pero las hay muy buenas. O sea, estas que tenéis aquí, estas son suizas, marca Pfail, es una... En esta parte del mundo casi se está imponiendo, porque no hay demasiado donde comprar. No sé si habréis intentado, yo por lo menos por allí, por lo que conozco yo, en ferreterías no hay nada. Ya tienes que recurrir a internet. Antes en... Joder, no, sí tengo que tener alguna. Sí. Antes era muy conocida una marca Mifer, no sé si os suena. Mifer es una marca española, pero que es la conocida a nivel mundial. Hablo de gubias, pero también formones, herramienta de carpintería en general, había muchísima. Es una marca que, ya digo, o sea, hablas de ella en foros o tal, y es conocida a nivel mundial, en Sudamérica, tal, muy cotizada, muy tal. Esta marca o sea, además tiene una variedad impresionante. Dejó de fabricar en los años 70, luego reabrieron, pero ya no hacían ellos el acero, aunque nunca lo reconocieron. Acero alemán, que era el mismo diseño, le cambiaban el mango, el pavonado, tal, pero era la misma. Volvieron a cerrar, volvieron a abrir y al final, bueno, quedaron ahí un par de socios, cada uno fue por su cuenta, volvieron a cerrar y yo creo que ya han desaparecido. Entonces, a veces se encuentra esa marca, era la que había, en España sobre todo, y en ferreterías y por ahí, pues todavía cuando se tallaba o tal, se encontraban cosas de esas. Ahora mismo, no, te puedes encontrar restos muy caros, o sea, son perfiles raros y no compensa. Merece la pena, o sea, la opción que hay es comprarlas por internet. Hay varias marcas, hay varias empresas que las distribuyen, pero vamos. Bien, ¿qué es lo que define una gubia? Realmente lo que define una gubia es la parte interna. O sea, tened en cuenta, sí, bueno, aquí no sé si tengo alguna muy... Bueno, la parte de fuera realmente, aunque sobre todo suele pasar en gubias viejas, que dices, joder, si estaban hechas polvo, si no, ¿cómo dices que son buena herramienta, no? Ves todo como desigual, picada. Esto da exactamente igual, porque realmente el corte que vas a hacer, tú al final vas a ir afilando, comiendo por acá, el corte lo hace con la parte interna. Entonces, lo que es importante,
No, lo vemos en la grande, ¿no? Esto de fuera, aunque sea tenga defectos, que estas no lo tienen, ¿eh? Pero que te puedes encontrar herramienta vieja que tiene pues, irregularidades o tal, no tiene ningún problema. Realmente lo que es muy muy importante es que esta parte interna esté muy muy bien hecha, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos define una gubia? Voy a escribir ahí, pero sí. ¿Qué nos define una gubia? ¿Veis? Una gubia, bueno, cuando pensamos en una gubia enseguida decimos una herramienta con una sección circular. Bueno, esta, digamos, esta es la gubia típica en la que podemos pensar, que no es la más usada, ¿eh? Pero bueno, cuando hablamos de gubias parece que lo diferenciamos de los formones, que el formón es una herramienta recta y la gubia es una herramienta curva. No es así, realmente, ¿no? Hay gubias que son rectas. La sección es un poco distinta, el diseño de la herramienta es más adecuado una que otra. Pero bueno, con un formón se puede tallar, ¿eh? Vale, entonces, ¿qué es lo que nos define al final la gubia? La forma de la parte interna y el tamaño. Aquí, ¿no? Vale, entonces, os voy a decir un poco la referencia de esta marca, Pfail, porque realmente ahora yo me atrevería a decir que es la más utilizada, la que más fácil se puede conseguir y están bien de precio y bueno, están bien. Tiene una numeración. He hablado de esta marca porque dependiendo de la marca pueden tener distintas numeraciones. De hecho, Mifer en su momento, en las antiguas no. En las antiguas sacaban aquí unos números que, si os digo la verdad, no sé lo que significa. Porque 78 y de repente te encuentras una 77 que es completamente distinta. No sé muy bien por qué es. Y tengo la curiosidad, ¿eh? Yo a veces he pensado si puede ser hasta el año de fabricación, pero no lo tengo claro. Pero bueno, actualmente yo creo que todos los fabricantes... ¿Cuál? Sí, justo. Lo que suelen seguir todos los fabricantes. Y si nos fijamos en estas de Pfail, pues ya os digo directamente lo que es cada uno, pero suelen hacer así todos. El primer número, o sea, yo qué sé, cogéis aquí una gubia y veis 714. ¿Qué es esto? La profundidad de... No, mirad, el primer número marca la forma, la han numerado, la forma de la esta, y el segundo número, el ancho, aquí sí, cuando está nueva, ¿vale? Porque si va bajando, a ver, es mínimo, ¿eh? Y cuando se reduzca, o sea, dura muchísimo. No, una gubia de estas bien cuidada, os la puede heredar vuestros nietos o bisnietos tranquilamente, sin ningún problema. Eso, el primer número la forma y el segundo el ancho en milímetros, ¿vale? Entonces, nos encontramos, por ejemplo, en la marca Pfail, un perfil recto, completamente recto, que sería un perfil 1, un perfil 2, que le meten una ligera curvatura, pero muy pequeñito. Si la ves a primera vista te parece plana. 2, 3, 4, 5, hasta que llegamos a un perfil 9, me parece que en Pfail es el máximo, cuando vamos a las curvas normales. Un perfil 9. ¿Vale? Os quiero decir con esto, mirad, ya tenéis ahí las gubias. Mirad el perfil 5. Espera. ¿Cómo? Sí. O sea, veis que el perfil 5, tenemos un perfil 5 que dices, hostia, pero esto... O sea, hay un perfil 1, 2, 3 y 4 antes que él, ¿no? Y ese perfil 5 que le veis que tal. Bueno, realmente es así. O sea, hay un perfil 2 que casi parece plano, un 3 y un 4 que están entre medias. ¿Por qué es esto realmente? Sin embargo, luego parece que ya el 7 ya sí que se nota más, 8 y 9, el 9 ya se te dispara, y un perfil 9, esta es pequeña, es que no tengo... Bueno, digo por ver en Pfail la marca, ¿vale? El perfil 9 ya es casi una media circunferencia, ¿vale? Casi sería esto. Este es un 9 de Pfail, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque realmente lo que más se utiliza son las... espera, quieto. Estoy empezando. Sí, hay más que las curvas. Nos están grabando ahí, no va a ser que digan, este no tiene ni idea. Luego os quedáis con el cachito y dices, sí, hay más, efectivamente. Pero me interesa un poco comentaros esto, porque la gente, yo me pasa, ¿no? Cuando doy cursos, es que no sé qué me han dado, he ido a comprar una gubia, y no tan grande, pero me viene con una gubia curva, pues yo qué sé, de este estilo.
¿no? O más grande incluso, ¿no? O algo de esto. Las gubias curvas con mucha curvatura realmente se utilizan muy poquito. Lo que más se utiliza son estas que son muy planitas. ¿Vale? Y ya os voy contando un poco cómo se llaman las gubias, así de forma más tradicional y depende un poco de zonas, ¿vale? Pero bueno, estas son las planas, estas que tienen un poquito de curva se llaman entreplanas, ¿vale? Luego ya cuando pasamos a unas más, pues esto sería, por ejemplo, ahí tenéis, recta no hay, en ese juego de gubias que tenemos ahí, tenemos un perfil 5, que es una entreplana todavía, lo habéis visto que casi tal. Luego tenemos ya un perfil 7, que ya es una media caña, ya es una, se llaman así, ya es con una curvatura más importante. Y ya si vamos a algo más cerrado, que ya es la circunferencia completa, pues ya sería un cañón, ¿vale? ¿Cuál es cuál o cuál no? Pues depende del fabricante y lo que quieras llamar. Pues yo que sé, un perfil 6, no sé si sería una entreplana o sería una media caña, ¿no? Pero bueno, que es una forma de verlo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos ahí una de las gubias que tenéis, la 714. Bueno, pues la 714 tiene una curvatura 7 y tiene 14 milímetros de extremo a extremo. Lo podéis medir, no sé si había unas reglas, pero bueno, si no, os lo creéis, ¿no? Más o menos veis el tamañito, 14. Bien. Tenemos con estas formas. Luego, saliéndonos de las formas planas y curvas, empezamos a ver cosas raras. Ahí vamos con la 12 que veíamos. Hay un perfil 12 que es un perfil en ángulo. ¿Vale? Ese perfil en ángulo, el perfil 12, concretamente es en 60 grados. Estos de aquí son 60 grados. Esta tradicionalmente se llama el pico de Gorrión. No sé si os suena. Sí. Ah, genial. Sí. De hecho, incluso... Ajá. Ajá. Y cuando vas, se sigue conservando incluso alguno con fresas, las fresadoras, la cónica, la llaman pico de Gorrión algunos también. La fresa eléctrica cónica, porque el corte que te hace es el mismo, es el corte de nube de tal. Vale, este es un perfil 12 en fail, ¿vale? Pero sin embargo también lo hacen de 90 grados. Y aquí ya me pilláis, ¿vale? Ya no sé en qué perfil es. Lo hay de 60, lo hay de 90 y lo hay de 45, por lo menos. O sea, lo hay más abierto y más cerrado. ¿Qué más? Tenemos ya formas más raras. A ver, bueno, el perfil 12S lo veis ahí. Bien. ¿Qué más perfiles nos podemos encontrar? Cosas rarísimas, ¿vale? Hay, por ejemplo, una cosa intermedia entre la curva y el pico de Gorrión este. Y nos encontramos que te hace una parte recta, te hace una parte curva y te hace una parte recta. Este es otro perfil distinto. Hay otro que en vez de ser recto hace un poquito de curva, como una entreplana, un cañón y una entreplana. Hay otra que te hace esto abierto, te hace así. Hay otra que tiene forma de artesa, otra que tiene forma de cajón. No sé, es una locura la cantidad de perfiles que hay, ¿vale? Y luego pensad una cosa, el tamaño. En algunas piezas las hay de medio milímetro, de 0,5. Está igual es de 1 ya, ¿eh? Aquí no he traído. Tengo alguna más. Tengo cañones cerrados. Sí, con eso. Esa es bastante planita, ¿no? Pero hay cañones, o sea, daros cuenta. Podemos ir desde desde medio milímetro, las hay. O sea, el ancho este puede ir desde 0,5. Pero esto si lo ves con un cañón, pues mira, ahora estoy haciendo unas piececitas de ajedrez, las reinas, pero es un diseño así un poco raro, pues para hacerle el ojo a la piececita. Sí. Las hay desde 0,5 milímetros hasta, esta creo que es de 40. 40 milímetros. O sea, estamos hablando de 0,5, 1, luego suele saltar a 2, luego en muchas ya va a 4, 6, 8, 10, 12, de 2 en 2, pero llegamos hasta 40, ¿vale? Quiero decir
no hay de todos los perfiles, pero de muchos de ellos podemos encontrarnos todos estos con cada una de estas medidas. Luego van y te sacan algunas que las llaman de iniciación, por cierto, que decíamos que necesitábamos un juego más de gubias, ¿no? Aprovecho y os comento. Mirad, luego sacan también... ¿Veis el tamaño en la 12? 12.6. Mirad, tenemos este 12.6, que es perfil 12, 60 grados, 6 milímetros de los extremos de aquí, y te sacan esta herramienta, que es la misma, más pequeñita. Las llaman de iniciación, le ponen una D delante y las llaman de iniciación. Es la misma herramienta, el mismo acero, la misma calidad, es una herramienta más pequeña. No hay tanta variedad como esa, pero hay de bastantes. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Luego nos sacan curvadas. Pues, por ejemplo, el pico de gorrión con una curva. Con este curvado. No hay de todas, pero hay de muchas también. Curva. ¿Vale? ¿Qué más nos sacan? O sea, curva, pues por ejemplo, esto es una entreplana curvada, esto es un pico de gorrión curvado. ¿Vale? ¿Qué más nos hacen? En vez de la curvatura al final, o sea, en toda la caña de la gubia, nos sacan la curvatura al final. Es que no sé si traje más de una. Aquí al pico de gorrión también se le llama buril. Buril, sí, puede ser una esquina. Los nombres sí que han coincidido. Plana, semiplana, caña, cañón y el buril. Buril. Sí, sí, también. Ajá, vale, pues lo llamamos buril sin ningún problema. Pero si veis vídeos o cosas, el pico de gorrión lo iréis bastante, que es una cosa así que tradicionalmente... No me he perdido, son esa última. ¿Cuál? Ah, pero de nombres ya, no, ya... Sí, tradicionalmente... Yo mira que tengo gubias y no tengo ninguna así. Es para una cosa muy concreta... Ah, sí, de esto sí que tengo varios. El 12 es de tal, creo que el 14 es de 45, a ver si tengo aquí un 14. No lo he traído. Y luego me comentó también uno que le llama rallador. Rallador, ahí me has pillado. Ahí me hizo los dibujitos. ¿Y cuál son? Plana, semiplana, media caña, cañón, el buril y el rallador. Pues tiene ahí... Supongo que será como una especie de pero pequeñito. Vale. Yo no sé si... Porque antes Mifer además era un perfil muy conocido que era de un estilo así, lo había muy cerrado. Pero muy pequeñito, igual es como un cañón pequeñín. Algo así será. Vale, yo sé que es para hacer texturas, para hacerlo así, porque además llamarlo rallador... Vale, yo con ese nombre no lo conocía. Vale. ¿Qué os quiero decir? Ah, vale, hay esa curvatura. Luego hay con curvatura al final. O sea, puede ser una entreplana, como es este el caso, con la curvatura al final. Luego hay otras que en vez de tener la curvatura normal, tienen una contracurva. No sé si he traído ya alguna de esas. Viene curvada, o sea, el bisel de corte viene por abajo, para ciertas zonas, para tal. ¿Cómo le llamamos esto? Estas curvadas, así. Sí, esas curvas. No sé qué dice, cuchara. Puede ser, de cuchara, tal, sí, porque hay alguna... Puede ser. Ahora llamamos a Juan Carlos, que eso se la sabe. Es que es como los árboles y como todo, herramienta en cada zona, como es algo que siempre es anterior a los idiomas. Entonces, hay nombres locales que... Los pinos es una locura, ¿eh? El pino, hay los pinos en cada sitio, el mismo especie de pino se llama de distinta forma. Y a veces un nombre corresponde a distinta especie de... El mismo nombre corresponde a distinta especie de pino. No te vuelves loco. Un poco por documentarlo. Las números de 2 al 7. No, pero esto estamos hablando de una marca en concreto. Mifer, por ejemplo, no tiene tantos números. Taylor... Entreplana. Ese ya iríamos una 2 ya es una entreplana. La plana es recta. Es que no tengo ninguna plana, creo. Solo por el nombre. Mira, sí. Ah, bueno, y las planas, la hay completamente recta y la hay oblicua. Y la hay con el bisel en los dos lados o con el bisel solo en un lado. Esta sería una oblicua con el bisel en los dos lados. Vale, ¿qué os quiero decir con todo esto? Ah, bueno, y luego hay
unas que son ya más grandes, para esculturas grandes y tal, más reforzadas, con virola reforzada aquí, y ya te vas a unas secciones más potentes, ¿no? Esas ya son muy raras, ¿no? O sea, muy raras. Todo lo de raro o no raro depende de lo que hagas, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Creo que Fail, esta marca de aquí, creo que anda cerca de 1000 referencias distintas. O sea, si veis todas las combinaciones que podemos preparar con esto, creo que hay como 1000, una cosa así, creo que anda cerca de 1000, no sé si más o menos, de referencias distintas. Entonces, claro, me dices, joder, ¿y para tallar necesitamos 1000 gubias o qué necesitamos? Bueno, pues para mí la base de la talla son 3 gubias. Y son las que tenéis ahí delante, ¿vale? Tendríamos el pico de gorrión, el buril para mí es una gubia básica, que es la que es en V, el pico de gorrión, o como la queramos llamar. Luego veremos, para qué se usa. En principio, ¿para qué se os ocurre que puede valer esa gubia? El buril, que es en V. Porque puedes decir, pues para hacer una textura, para hacer letras o para hacer tal. No, veremos que es mucho más importante que eso. Es para cortar la fibra, sobre todo, para diferenciar zonas. También vale para eso, ¿vale? Pero tiene una función así muy... O sea, hay gente que en vez de eso usa un cañón muy cerrado, tal, pero bueno, yo creo que es más lógico usar eso. Una alburil. Otra, una entreplana. ¿Cuál? El buril, pues sí, yo recomiendo el 12, porque es el intermedio, no es ni el 90, el 45 es demasiado fino, el 60 grados, sí, es el más habitual. Joder, ahora en Mifer, no sé si tengo aquí, no, es que no tengo aquí todas las gubias. Y la otra, una media caña. Una media caña. En este caso, por ejemplo, la selección que hemos hecho para este curso ha sido un perfil 12-6, o sea que es de 60 grados y tiene 6 milímetros entre ala y ala. A ver, todo esto depende del tamaño de lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, pensando en relieves de este tamaño, o un poco más pequeño, un poco más grande, es un tamaño muy bueno. Si en vez de esto, así, no mañana siempre ando con un kit ¿no? Para piezas pequeñitas, pues yo lo que tengo es un 3, lo mismo que esto, pues en vez de 12 es de 3 milímetros, en vez de eso es de 2 milímetros y tal, pero viene siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, un buril de 6 milímetros, si en vez de 6 es de 4 o de 8, no sirve también. No hay el 5 en esta marca, ¿vale? Pero bueno, el 6 está bastante bien. El 8 pues vendría a ser esto. Mira, esta es de Mifer antigua. No hay demasiada diferencia si la comparamos con esta. Una pregunta antes de eso. Has dicho que... Ay, no, este es un 6. Mira, por hablar. ¿Un formón y un ángulo? Pues el diseño un formón está pensado para hacer ensambles, cajeados, ajustes, y el otro es para tallar. Entonces, el diseño, el formón, si te fijas, tiene una sección más gorda, más vasta, porque está preparado para trabajar más. Y normalmente tiene una sección trapezoidal, que te permite entrar muy bien en las esquinas, conservas la fuerza, la robustez de la herramienta y tal. En talla, en vez de tener esta sección, tendría una sección un poquito redondeada aquí, más fina y más así. Tiende a ser más esta herramienta. Este, por ejemplo, bueno, antes los hacían así, con un poco más de gusto. Este directamente plus. Lo hacen así. Pero la verdad es que si trabajas con la parte plana, estas esquinas te molestan un poco y está bien matarlas un pelín. Incluso me atrevería a matar un poquito esta. Pero bueno. Por ejemplo, si lo que os digo, el acero de estas herramientas, mira, ya os comento un poco también. ¿Sabéis cómo se templa el acero? Ahora que hay programitas en la tele y eso igual lo habéis visto. Sí. ¿Qué tal? ¿Hay buenos cuchillos por aquí, por Yecla? ¿Hay algún cuchillo típico de Yecla? ¿Hay algo de cuchillería en Yecla? Albacete, ¿no? Sí. No, yo pasé por Albacete. Sí. La verdad es que si hubiera algo forjado a mano, hecho tradicional, sí que me gustaría comprar alguna cosa de esas, pero no sé si... Pero que hagan cuchillería... No.
Mm, que es algo que siempre me llama la atención. Con un cuchillo, con una navajita, se pueden tallar cosas. Entonces falta... A ver, eso no es lo más... Se hace mucho más rápido y más tal, pero el encanto es de que estás en el monte, coges la navajita, el cuchillo... Claro, joder, eso vale mucho. Tengo... Joder, si la traigo mañana, que creo que aquí no la tengo. Una navajita japonesa que la usaban los chavales tradicionalmente en el colegio para afilar los lápices. Pues antes, cuando decís el sacapuntas. Y ahora igual te detienen por ir con eso por ahí. Porque pasa de no sé cuánto. Es un acero... Luego miro, no sé si la tendré ahí, que a veces ando con ella por ahí. Vale. Sí, me interesa comentaros el tema este del templado o no templado. El templado del acero, o sea, el acero son moléculas, todos son moléculas. Lo que hacemos es, se calienta a una determinada temperatura, aquello empieza a moverse, le hacemos un enfriamiento muy rápido y como que cristaliza, ¿no? Se produce el endurecimiento. Vale, ¿por qué me interesa esto? Porque dependiendo del acero, tiene una temperatura en la que empiezan a moverse estas celulitas, hay que hacer el enfriamiento de una determinada forma, hay quien lo hace hablo tradicionalmente, ¿vale? Ahora ya no. Que si en aceite, que si en agua, que si una primera bajada, que si varias, que si no sé qué. Conseguir el rojo cereza ese para hacer el tal. Un buen... Los que ya lo hacían, pues por el color ya distinguían, lo hacían, incluso lo forjaban con carbón y así le añadían al acero el carbono, que es lo que le daba la dureza. Ahora normalmente, ahora ya no. Ya es un acero preparado, que lo meten con hornos eléctricos y tal, la temperatura, hacen la temperatura exacta, el enfriamiento exacto, revenido o no revenido si hace falta para darle flexibilidad después y queda perfecta la herramienta. De hecho, estos de PFL creo que antes fabricaban material quirúrgico. Empezaron fabricando material quirúrgico. O sea, el corte que tenemos con este tipo de herramientas es impresionante. Por eso que es mejor o peor, sí, las de Mifer son muy buenas y consigues muy tal, pero esta no tiene nada que envidiarle. De hecho, las de Mifer, de antes, que son muy conocidas y la gente hablaba muy bien de ellas, es una herramienta... Yo tengo muchas, y por ejemplo el pico de gorrión, el buril me gusta mucho, el de Mifer. Pero es una herramienta demasiado dura, quizá. Cuesta afilarla. Vale, entonces para alguien que tal meterse con una herramienta de estas de Mifer de las viejas, le va a costar el mantenerla y tal. Sí que es verdad que tenía un diseño muy bueno y el acero pues tiene una dureza que para ciertas maderas puede estar bien. Pero vamos, que estas de Fail tienen una calidad muy buena. Hay otras marcas, hay alemanas, estas de dos cerezas, hay las Henry Taylor inglesas, son muy conocidas también y se usaban bastante. Hay unas austriacas, creo. Ahora están sacando, que estoy probando, unas ucranianas. Me regalaron un juego el otro día así de 3 gubias. La tengo que probar. La verdad es que corta bien, pero quiero ver después cómo responden con el trabajo, si se desafilan rápido o no, el afilado, qué tal se hace. Entonces no lo tengo ahora mismo claro. No me tiene mala pinta, y son más baratas que esas. Bueno. Vale, ¿qué os quería decir con esto? Y por eso me parece importante. Por el tema del afilado. Es importantísimo que la herramienta conserve estos parámetros de endurecimiento que han tenido en el templado que se le ha hecho. Si tú metes una gubia, y por ejemplo también es una diferencia con los formones, y si hablamos por ejemplo de gubia, la gubia de torno es una gubia más dura también, es un acero distinto, ¿no? El formón normalmente tiene un acero más duro, ¿vale? No es una herramienta más potente. Pero que conste que yo he hecho tallas geométricas con formón, o sea, no tienes por ahí. Genial. Si tuvieras uno un poco antiguo, lo mismo es Mifer. No, son nuevos. De Urco, de tal. Acesa. Sí, Acesa es una marca conocida de tal. Vale, ¿veis lo que os decía? La forma del formón, ¿no? Trapezoidal, entonces es una herramienta más, bueno, está preparada eso, pues una herramienta más robusta, preparada para hacer cajeados, ajustes de ensambles o tal. Para tallar, vale. No es lo ideal, pero vale. Ya os digo, o sea, yo, cuando no tenía tantas, o sea, yo una gubia plana teniendo un formón no me la compraba. Así os lo digo.
porque ahí daría prioridad a otras gubias, invertiría en otro tipo de gubias y con esto pues lo puedes hacer. A ver, esta marca en concreto no la he probado y el afilado que tiene pues no me gusta, pero manías, bueno, no manías. Una gubia cuando corta bien, tenemos un folio, un papel, puedo estropear uno, el que está sin un folio, un papel. Digo el que estaba sin rellenar, si no. Un folio, ¿no? O sea, un papel que aunque esté escrito. No. Había uno de más, por eso decía, pero no sé si lo tienen. No, tiene lógica. Vale. Una gubia, cuando está bien afiladita y corta bien, y voy a confiar que estas están recién compradas, porque estos de Fail las suelen sacar muy bien, tiene que cortar como una cuchilla. ¿Veis cómo corta? La prueba esta del papel es muy buena prueba. Esto de que se afeita o tal es una tontería. Quiero decir. No es que sea una tontería. No es lo mismo y los pelos de cada uno son distintos. Los folios son más estándar. Y sobre todo, es muy importante no solo que corte el pelo, sino que corte bien por todo el recorrido de esta. Entonces, al hacer el corte en un papel lo vemos perfectamente. Si hay un punto de enganche, nos daríamos cuenta. Entonces, incluso por el sonido. ¿Vale? Así tiene que cortar una gubia, ¿vale? Quiero decir, bueno, ahora lo cojo esto y corta así, ¿no? Rasca, y todavía corta, ¿eh? O sea que hay a veces... Pero no es lo mismo, o sea, quiero decir... No, ¿vale? Entonces, el afilado de un carpintero no tiene nada que ver con el afilado de un tallista, ¿vale? A ver, que si veis chinos y japoneses haciendo virguerías de ensambles, tienen esto muy bien afiladito, ¿eh? Pero no es necesario para un carpintero que tenga ese nivel de corte. Para nosotros sí, ¿vale? Para nosotros tenemos que conseguir ese afilado y veremos un poco de afilado. La ventaja de estas herramientas, bueno, yo creo que ahora todas vienen muy bien preparadas, muy bien afiladas. Digo porque tradicionalmente Mifer venía sin filo, venía marcado el bisel, pero sin afilar, porque la teoría es que el maestro de cada taller, el que dirigía el taller, pues le daba el bisel, el corte como quería o tal. Venga, y os hablo de eso. Ah, bueno, el templado, que me voy por un lado y por otro. Os hablaba del templado y la importancia de eso porque si tú haces un templado demasiado, imaginaros que el enfriamiento ese no es lo suficientemente brusco o rápido o tal, se te queda la herramienta blanda, el acero blando, ¿no? No sé si habéis visto este forjado a fuego y estas cosas, ¿no? Y que le pasan la lima y que rasca y que no sé qué, no está bien templada y otra vez a darle y hasta que le cogen el punto, ¿no? O sea, hay que conseguir exactamente esa dureza y dependiendo de aceros varía de una a otra. Entonces, claro, la mejor forma de hacerlo, pues con parámetros ya eso informatizado todo y te queda perfecto. Tradicionalmente sí que lo hacían a ojo y le buscaban ese punto y claro, ahí estaba el valor del que hacía ese cuchillo o esa herramienta, la experiencia esa que tenían, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto, si está muy duro, se te vuelve una herramienta quebradiza, que partiría con demasiada facilidad. Si te queda blando, no tiene la dureza suficiente. O sea, tiene que tener justo ese equilibrio. Ya no digo de que te pases calentándolo y lo quemes, porque entonces ya tienes que tirar ese cacho, tienes que quitar un cacho de herramienta. ¿Qué os quiero decir con esto? Que si al afilar usamos afiladores eléctricos, nos puede dar problemas. Un esmeril eléctrico nos da problemas. En el momento en que aquello empieza a soltar chispitas, es que está quemando acero. Entonces, afilar un... Claro, sí, porque varías el templado. O sea, te pueden pasar por una parte que lo quemes y ya queda inutilizado, muy rígido, muy quebradizo y va a saltar, o que te quede, o que se haya calentado, pero al no tener ese enfriamiento bien hecho, pierdas esa dureza, no consigas el templado, ¿vale? Entonces, afilar una gubia en un esmeril normal de un taller mecánico es una burrada, ¿vale? O sea, un esmeril a 2.000 3.000 vueltas quema la herramienta sí o sí. Tened en cuenta que vamos al límite, o sea, el afilado de ese formón no es el de la gubia. Entonces, es tan fino que es muy fácil quemar ese extremo, ¿no?
Entonces, yo lo que os voy a enseñar a afilar en este curso un poquito va a ser con piedras, ¿vale? El mantenimiento normal, y salvo que hagamos alguna cafrada con la gubia, que se nos caiga al suelo o que trabajemos mal con ella y la partamos, que es difícil, ¿eh? Pero lo he visto. Salvo que hagamos eso, el afilado normal con piedras se puede hacer bastante bien, ¿vale? Hay esmeriles para afilar gubias, bueno, también para otras herramientas que van, en vez de ir a 2.000-3.000 vueltas, van a 200. O sea, ya es muchísimo más lento y va con una cubeta de agua refrigerando. Ahí sí lo puedes meter, ¿vale? No es lo suficientemente fino y no es una... O sea, ese yo lo tengo, pero es un afilado previo a luego el de la piedra, porque no vas a conseguir el afilado total con la piedra, ¿no? El afilar es como lijar madera. Tú quieres lijar una madera, empiezas, dependiendo de cómo esté, empiezas con un grano grueso de lija y vas cambiando uno más fino, ¿no? ¿Sabéis, por ejemplo, papel de lija? ¿Tenías papel de lija? ¿Habéis traído al final? Que os comentaba para... No lo he visto por aquí. No, sí, se consigue. Nada, sí, nada, es igual, no es para ahora. Lo que quiero decir, cuando vemos papel de lija de 60, no, muy habitual, el primer lijado de tal. ¿Eso que 60 qué es? 60 puntitos por pulgada cuadrada. O sea, que hay, en teoría, 60 granitos. Si en vez de ser 60 es 120, pues tienen que estar más apretaditos o más finos. O sea, el número es mayor y cuanto más mayor sea, es más fino este, ¿no? Bueno, porque os hagáis una idea, en el afilado también vamos cambiando de piedras más, ya lo veremos más adelante. Si hay que retocar alguna gubia, pues aprovecharemos. El afilado partimos en condiciones normales, si no se hace ninguna burrada, con un grano 1000 ya sería un primer afilado, ¿vale? Que normalmente hasta se hace más tal. Un grano 1000, luego tal, y luego pues, pasa el afilado en piedra último que se hace, por ejemplo, son muy conocidas las piedras de Arkansas, no sé si os sonará, es un grano 6-8000, ¿vale? Y después de eso usamos una pasta de pulir, con base cuero o con tal. O sea, tenemos que conseguir un afilado este que hemos visto aquí. Eso no se consigue con piedras ni con un esmeril, ¿vale? Se desafila muy rápido la gubia. Depende de cómo trabajes. Sí, sí. Afecta, pero más afecta la forma de trabajar con ella. A ver, si trabajas con una madera blandita, pues aunque trabajes mal, pues te va a conservar. Pero si tú trabajas, ya lo veremos, lo que haces es cortar por empuje. Si este empuje lo haces de la forma correcta, siguiendo la dirección de la caña, digamos, el filo no sufre. Cuando empieza a sufrir es cuando deformamos, apalancamos, retorcemos, hacemos cosas de esas. Porque doblamos el filo. A ver, no vas a ver que lo has doblado, ¿eh? Pero como estamos hablando de... O sea, ya yo el afilado lo hago más al tacto que con la vista. O sea, si ves el canto del filo es que está muy mal la herramienta. Sin embargo, esa pequeña rebabita tal, con el tacto, se coge del tacto, ¿eh? O sea que, joder, que yo tengo las manos de trabajar, no es cuestión de manos finas o tal, es educar aquí al de arriba, que interprete lo que le está llegando. Pues bueno, ya el último pulido ya ni tacto, o sea, ya te fías de que eso es un pulido, ¿no? Vale. Bueno, pues la herramienta la tenemos clara, tenemos el tal. ¿Qué más nos hace falta? Maza. Le da un golpe aquí, no sé si ahora. Es que me ha puesto un chisme aquí para el sonido y plas. Se puede trabajar con la mano o ayudándonos para golpear con una maza, ¿vale? Estas las llaman de bronce, es latón, ¿eh? De bronce yo creo que ya no existen. Sí, es que las venden, además creo que comercialmente se llaman de bronce, pero es latón porque además está torneada, no está fundida. Sí, de hecho a veces es difícil distinguir entre latón y bronce porque tal. Sí. ¿Lo ves? No, cuando está nuevo no lo ves. El bronce tiene un envejecimiento distinto. En el cobre y tal, acaba cogiendo una pátina así más tal. A mí me gusta más, pero es que no las encuentras. Yo conseguí una de bronce, no la he traído, coño, que eran cuadradas. La tradicional, detallista, de tal, es es como un bloque rectangular, un prisma rectangular. No es la redonda y es más cómoda esta, ¿eh?
pero no la tradicional. Y conseguí una de esas, la tuve que restaurar y pulir y tengo una de estas también. Bueno, la que tengo es más pequeñita, ¿vale? Ya está. Son latón. Dependerá lo que vaya a hacer con eso. Tienes que vaciar mucho. Sí, por el tamaño, sí, 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 sí. Vale, entonces hablamos un poco de mazas. Yo tengo de bronce, tengo metálicas, tengo tal. A mí me gusta más, o sea, si tengo que tener una sola maza, yo iría una de madera, ¿vale? Que eso fue un poquito fallo mío al deciros, ¿vale? Pero sirven y tienen su utilidad y quizá para este tipo de trabajos no nos va a venir mal. Esto depende de tallistas, ¿vale? Y de la madera que uses. Aquí sí que se nota, ¿no? Si trabajas con ébano o con una madera o con boj o con encina o con roble, pues posiblemente si la maza habrá muchas cosas que andes más justo. El tilo, maderas blanditas, pues a veces con la mano es suficiente. Para ciertas cosas es imprescindible la maza y lo veremos.